Recetario de Sabores Lejanos es un proyecto multidisciplinario que busca las historias que están detrás de un plato de comida. Comer es más que recargar energía, es una forma de comunicarnos e invocar la nostalgia, las angustias y la esperanza que definen nuestras vidas. Cada receta es una ventana a un lugar de Colombia y a las ecologías materiales y simbólicas que allí se disputan. Este podcast reúne las conversaciones con las que construimos los relatos de cultivos, fogones y mesas. En este capítulo del recetario tenemos a Sonia Serna, quien también es editora de este libro y hace parte del diseño y de la elaboración de este proyecto pues desde el principio. Tal vez es la experta en comida en realidad entre nosotros cuatro. Así que bueno, pues es buenísimo tener a Sonia hoy contándonos una receta. Hola Sonia, ¿cómo estás? Hola, primero me presento yo, soy Pablo Guerra, estoy aquí con Diana Ojeda. Hola Sonia. Hola, soy Sonia Serna, otra vez, antropóloga de la Universidad de Antioquia. Y nada, pues quisiera empezar contando un poco cómo he llegado yo a trabajar con estos temas e interesarme con estos temas, porque para mí la comida y la antropología vienen en un solo paquete. Nunca he hecho nunca me he desempeñado profesionalmente como antropóloga sin tener en mente o sin tener a la vista el tema de la comida. Y pues realmente en principio no habría mucho que decir, ¿cierto? Me gusta comer y me gusta cocinar muchísimo. Y no sé, la gran como red de afectos que he construido pasan, ¿cierto? Están atravesados por esa, digamos, por el hecho material y simbólico de la mesa, la comida, mercar, cocinar. Pero digamos que esto empieza a volverse un tema, digámoslo entre comillas, profesional, cuando muy tempranamente en la Universidad de Antioquia me vinculé al Laboratorio de Comidas y Culturas, que entonces, como ahora, lideraba el profesor Ramiro Delgado, que es, digamos, quien me enseñó que esto era un universo de investigación, ¿cierto? Que la comida no solamente era reuniones de amigos y pues o motivos para festejar o lo que hacíamos para vernos, sino que esto tenía que ver se conectaba con cosas y se conectaba con el mundo. Y el laboratorio, pues digamos que tenía una idea muy, muy, muy simple, que en Medellín, en donde pues está la Universidad de Antioquia donde estudiaba, cada año se hacía un programa como multiinstitucional que se llama De País en País. Y de país en país lo que hacía era que a la ciudad tenía un gran invitado, un país o un grupo de países o un continente, de ahí ya luego empezamos a hablar de geografías imaginadas y de cómo aterrizamos esto a lo que yo digo que es ese correlato gastronómico de estas unidades geográficas. Y con el laboratorio lo que hacía es que cada año nos decían, el próximo año el país invitado va a ser China, va a ser México, va a ser Turquía, va a ser Brasil. Y lo que hacíamos era que durante un año iniciamos un proceso de investigación muy a nuestro alcance, ¿cierto? De qué vamos a escenificar este año como parte del programa de País en País. Y entonces empezaba una gran investigación de generalmente pues internet, pero quienes habían en Medellín de esos países, ¿cierto? Dónde encontrar los ingredientes que fueran más o menos parecidos, ¿cierto? Cómo armar un menú. Y lo que hacíamos era unos talleres donde se inscribían, no sé, 30 comensales. Esto en un lapso de 2 meses, que era que cuando se llevaban a cabo los talleres, y una y otra vez, ¿cierto? Servíamos estos platos. Y esto era un trabajo, o sea, colosal, más tan difícil como cualquier trabajo. Esto era, digamos, iba paralelo a la vida universitaria común y corriente. Pero ¿esto qué significaba? Que nos íbamos a la casa de este profe a cocinar durante 2 meses y a vivir una vida en torno como al fogón y a lo que les digo, mercar, ¿cierto? Encontrar cuando teníamos Turquía, la persona que vendía las hojitas de parra en Medellín y tener, ¿cierto? Como la flecha en el momento preciso, era, ¿cierto? Para hacer los dolmas y esto se
se nos volvía la vida, y en torno a esto hacíamos como escribíamos textos, todo muy, lo que les digo, muy... Lo más bonito es que tenía un nivel de la ingenuidad de un estudiante de pregrado, ¿cierto? No como una sofisticación ni teórica, sino mi recuerdo como más importante de esa época es pues que eso se nos volvía la vida. Éramos familia intensamente con todo lo que eso implica. ¿Cierto? Los amores, los odios, lo que no se cocinó a tiempo, lo que llegó crudo, donde caen un pelo, ¿cierto? Como todas estas cosas reales de poner la comida en un plato para, pues, como un evento que ya no éramos ni en la casa, ni en la familia, ni entre amigos, sino que pues estábamos ante un comensal que o desconocíamos o estaba ahí por razones muy diversas y bueno, esto digamos que pasa durante toda mientras estuve en la Universidad de Antioquia hice parte del laboratorio, y cuando pues me gradúo y tengo la oportunidad de hacer mi primera incursión, digamos, como antropóloga, ya viviendo aquí en Bogotá, aparece este proyecto de los restaurantes del Pacífico en Bogotá, que es bien distinto a lo que hacíamos con el laboratorio. Esto sí es un proyecto de investigación, ¿cierto? Formulado, digamos, con este interés de producir conocimiento y de hacerlo, digamos, rigurosamente. Y bueno, ¿qué pasa con los restaurantes del Pacífico en Bogotá? Esto fue durante el 2009, como joven investigadora vinculada al Instituto Pensar. Para entonces no habían grandes investigaciones, sí había grandes investigaciones, pero no muchas, sobre la presencia de la gente negra en Bogotá, y muy poco sobre los restaurantes. Entonces era interesante porque empezaba a ser evidente que esta oferta gastronómica, que se aglutina bajo el rubro restaurantes del Pacífico, era cada vez más, digamos, preponderante en la ciudad, ¿cierto? Como uno de los grandes, o de las más importantes o de las más comunes ofertas de comida corriente en Bogotá. Y entonces empieza a salir la pregunta como, ¿esto por qué? ¿De dónde sale? ¿Quiénes son? ¿Qué Pacífico? ¿De dónde? ¿Cierto? ¿Cómo están construidas esas redes? ¿Quiénes son esas familias? ¿Cuáles son las historias? Eso por un lado. Pero por el otro lado era, ¿qué es esta comida que se vende como la comida del Pacífico en Bogotá? Y pues uno de los hallazgos, digamos, más importantes fue que la comida del Pacífico no es comida del Pacífico, porque el Pacífico es una geografía imaginada, construida desde diversos niveles, ¿cierto? Desde uno ecológico, desde uno cultural, desde uno gastronómico, y digamos que poco tiene que ver con eso que se supone que en efecto es el Pacífico, ¿cierto? El Pacífico, y no más allá de ir como sobre el ya trillado lugar común de son súper diversos adentro de sí mismos, gran parte de lo que se conoce como el Pacífico colombiano no da al océano, ¿cierto? Entonces eso él nos hace pensar en pues por qué en un restaurante de unos quibdoseños hay palmas cocoteras y ninfas marinas y olas, sí, que tiene que ver Quibdó con el mar. Es que esa comida no se come en los restaurantes del Pacífico, y yo quiero aclarar que para el 2009 otras ofertas gastronómicas más, digamos que sí, que podemos decir sí se comen, como los encocados, la piangua, no estaban de moda como están hoy. Digamos, eso ha pasado en los últimos 5 años. Entonces la pregunta era por un lado, ¿por qué? ¿Cómo llegó a consolidarse esta oferta gastronómica tan chistosa de un arroz de coco súper dulce con unas sierras apanadas, o cierto, con unas especies de pescados que no son de la región, o no? ¿Cómo llega a consolidarse esta oferta como la tal comida del Pacífico,
Pero por el otro lado, y aquí es que esto hace clic con el recetario de los sabores lejanos, es ¿qué come esta gente? En efecto, en su casa, cuando no están, cuando, o sea, esta mujer, ya habíamos hablado aquí en nuestro programa de presentación sobre la mujer negra como la quinta esencia de la comida colombiana, ¿cierto? Aquella que tiene el verdadero sazón, ¿cierto? Esa es la espantosa palabra que se utiliza. Y era eso, estas mujeres que, sin importar el restaurante que sea, son puestas para que signifiquen o para que ¿cierto? Validen que la comida es rica porque la hacen mujeres negras. ¿Qué pasa en su vida cotidiana? ¿Cuál es la historia? Y pues, en efecto, la mayoría de la gente considera esta comida pues como un corrientazo, como cualquier otro corrientazo. No, ¿cierto? No hay una conexión nostálgica, melancólica con sus vidas cotidianas, sin, digamos, dejar de reconocer pues que es una comida rica, barata, abundante. No sé si queda bien claro a qué comida me estoy refiriendo, ¿cierto? Un corrientazo donde hay arroz, patacón, ensalada, sí, pescado, un sancocho de pescado y un jugo de borojo. Sí. O sea, eso es... Y cocada de postre. Y una cocada de postre. O sea, eso nadie puede negar que es digamos, una muy buena opción de comida corriente, pero eso no tiene que ver, digamos, excepto yo creo que los patacones, mucho con aquello que dice que representa. Yo quería ahí hacer pues interrumpirte, y es que quisiera que nos contaras un poquito más de eso de la sazón, porque yo creo que ahí hay un punto clave. Creo que estás hablando de procesos de racialización, de cómo se exotizan a estas mujeres, y creo que de pronto ahí nos podías contar un poquito más de por qué sazón es tan problemático. Hay algo aquí cuando, digamos, esto empieza a ser un tema de investigación, y cuando lo empiezas a encontrar en trabajos de sociólogos, antropólogos, lo de las... ¿qué hace la gente negra en Bogotá? Los migrantes. Entonces aparecen las peluquerías, las ventas de chontaduro en la calle, ¿cierto? Mucha de esta literatura, lo que se resuelve es que la gente negra en Bogotá ha salido victoriosa al posicionarse, digamos, de una manera... donde abren un nicho, que es el nicho de la alimentación y de cierto tipo de servicios, ¿cierto? Como ya no solamente la gente negra migra a trabajar en la rusa o en el servicio doméstico, sino que ahora son una clase media respetada, dignificada a través de los restaurantes, las discotecas y las peluquerías. Pero si eso lo leemos, digamos, a contrapelo, lo que vemos es la, digamos, reificación de uno de los estereotipos más brutales, o sea, que como coloniales, como más delicados, que tiene que ver con eso de una idealización que tiene como una contraparte, que es eso, que es digamos, que es estereotipante, se basa, digamos, en estereotipos. Entonces la mujer negra ya no necesariamente es la empleada doméstica mal paga, ¿cierto? Sino que ahora está en la cocina de un restaurante, lo que les digo, que con una clientela segura y abundante, pero lo que está pasando es pues que está ocupando el mismo lugar de siempre, que es el lugar de los servicios, que es eso, que es el servicio. Cuando ustedes van y ven estas ninfas exuberantes pintadas en las paredes, esto nos manda inmediatamente a otra conexión como muy delicada, que es la de la hipersexualidad, ¿cierto? Entonces está esta idea también de que la comida del Pacífico es comida afrodisíaca, ¿cierto? Desde el borojó hasta la cazuela de mariscos, pasan por esa idea de que entonces no es solo una comida deliciosa porque la prepara una mujer negra, sino que da propiedades sexuales increíbles. Entonces, y lo que les digo, si ustedes suman eso a esas ninfas que están pintadas, estas sirenas exuberantes,
Y además a la idea de, o sea, cuando ven el océano, las palmas, ¿cierto? Es esto que hemos hablado mil veces, de son cuerpos y son paisajes que son eso que son los de siempre, ¿cierto? Aquí lo que yo encuentro es que no se revierte nada, que por el contrario se radicaliza como de una manera brutal, pero pasada por estos filtros multiculturales de que es menos racista o es menos estereotipante, pero, ¿cierto? Porque ahora es bonito, es bello, es deseable, pero lo que está detrás es lo mismo de siempre. De acuerdo, yo pensaba ahí también que es muy loco porque es como hablábamos de que uno de los ejes transversales del recetario pues es la comida sin los cuerpos que la producen, como ese fetichismo del que tú estás hablando. Pero creo que entonces es bien raro porque como que la presencia de estas mujeres negras sí están, pero está mediado por estos filtros pues tan racistas de ponerlas ahí como en escena. Y Diana, uno en los restaurantes encuentra mujeres negras que no son que son bogotanas, sí, claro, ¿cierto? Porque total. No importa, o sea, porque es lo mismo, no tienen que hablar o no tienen que, ¿cierto? Es solo una puesta en escena. O vas a restaurantes tumaqueños donde donde te atienden cartageneras, ¿cierto? Como si fuera... lo mismo. Y de hecho, si ustedes van a buscar la comida, bueno, un restaurante cartagenero, el menú es muy parecido a un restaurante del Pacífico, ¿cierto? Sí. Que no es... los puristas gastronómicos dirían que estoy diciendo, pues, un exabrupto, pero en términos lo que digo de lo que uno se come es comida costeña, sí, o comida de negros, pero tal lo interesante es que no, ese es el punto, no, lo interesante no es eso, sino que o sea, cuando tú encuentras el migrante tumaqueño y vas a su casa, esto no es, ¿cierto? Como que nos comemos una idea de eso, como la de, pues, con tantas otras cocinas, la china, la que no importa, ¿cierto? Es algo que se inventó en algún momento y circula como, no sé, como los spring rolls o esas cosas que no son... Pues, como que ese menú es el menú bogotano de lo que se imaginan que es la costa, exacto, las costas. Exacto. Pero que detrás de eso hay unas historias que son... Pero que más... precisa una escenificación muy, muy, muy curiosa de esto. Y lo que les digo, ya es posible que uno empiece a encontrarse como menús especiales, entonces diga que hay piangua o que hay encocados, pero eso es muy, 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 muy reciente. Y esta sí es una comida como del Pacífico, pero de costa, o sea, no en un restaurante quibdoseño. Pero aún así, por ejemplo, encuentran un Boca Chico, ¿cierto? No, qué paladar bogotano se le va a medir, qué paladar, qué dientes, qué sistema digestivo, ¿cierto? Como que o sea, sabemos que se necesita una experticia muy brutal para medirse un Boca Chico. Y sus espinas así en forma de horqueta. Eso toma tiempo. Experticia total. Sí, entonces, se le tiene. Entonces digamos que esto digamos que mi aporte al recetario lo que hace es darle la vuelta a este montaje de la tal comida del Pacífico, y lo que hace es perseguir una historia aquí en concreto, de una mujer migrante tumaqueña que ha migrado, ¿cierto?, en condiciones muy particulares de violencia, ¿cierto?, que ha pasado por el filtro que se ha vuelto, ¿cierto?, desplazada, que ha sido como interpelada por diferentes maneras por la institucionalidad colombiana del desplazamiento, ¿cierto? Esto es una mujer que tiene una casa en Casucá, y lleva ya muchos, muchos años en Bogotá. Entonces el asunto es ver qué come ella y cómo come en su casa, y cómo sus hijos, que ya son bogotanos, ¿cierto?, cómo es esa negociación que es más allá del desplazamiento, porque eso no es como lo decisivo, es la migración, ¿cierto? Como qué pasa con estas comidas migrantes, y digamos que esto englobado bajo uno de los productos, digamos, más importantes no solo de la región de la que ella viene, sino que casi de toda la colombianidad, que es el plátano, ¿cierto? Entonces, ¿cómo pasa una mujer, cómo es expulsada de su finca donde era su familia, ¿cierto?, era productora de plátano, a tener que, cómo negocia con los altos precios de ese producto, y pues considerando que el plátano se consigue, o sea, todavía no está fuera de su alcance.
Entonces, ¿cómo negocia esto que ella considera lo central en su dieta y en su bandeja? Y cómo lo hace con pues, sus hijos, que solo quieren comer pizzas y perros calientes y hamburguesas. Yo creo que vale la pena aclarar que pues hemos podido traer las voces de las distintas personas a las que nos referimos a través de las entrevistas que han hecho los investigadores. Tenemos audios de información que se recolecta en campo, pero tenemos la suerte de que Aurora puede estar en el estudio, entonces vamos a poderla oír más adelante y me imagino que ella misma va a contar la receta. Claro, esa es la idea, que ella cuente como qué es lo que vamos a hacer para el libro, y que cuente también como pues la filigrana de esta receta, que es lo que habla, es lo que les digo más, que eso es como del plátano, pero también del coco, pero también como de eso, de una serie de ingredientes que, lo que les digo, no es que no se puedan conseguir, pero no están sembrados en el patio de tu casa. Entonces es cierto, cuando el coco vale 5,000 pesos, pues no puedes comer coco todos los días, y eres, cierto, como... Entonces, pues como cada cuánto se come el coco y cómo se lo come. Y cuando vives en Bogotá no tienes media mañana para rallar el coco y sacarle la leche, ¿cierto? Sino que tienes de pronto un rato el domingo. Y cuando lo sirve, ¿quién se lo come? Porque lo que les digo, no es su paladar y es su vida y es su como... es ella, pero no, eso no logra trascender a los que viven con ella. Entonces es esta cosa de que tiene que hacer 3 menús para que uno se los coman sus nietos, otros los hijos, otros ella, sí. Claro. Y en medio de ser una mujer pues con esta trayectoria, que tiene que salir a trabajar, que tiene que como hacer estas trayectos bogotanos de, ¿cierto? Imagínense. Sí, 2 horas fácilmente. Ciudad Bolívar. Entonces eso de cómo ella negocia y relabora y reinventa esta cosa, y hemos tenido como momentos muy divertidos donde empezamos a hablar de esto con otra gente, digamos, que llegó a la ciudad más o menos al mismo tiempo con ella, de otros lugares del Pacífico, del Pacífico, bueno, sí, de la región, ¿cierto? Como con unas con amigas quibdoseñas, que cuando empieza a hablar de la receta no tienen no la llaman por el mismo nombre, pero saben perfectamente de qué está hablando, porque sí, esto tiene que ver con si es Semana Santa, o si es Subienda, o si es, ¿cierto? Y es bien interesante. Sí, hay como una parte ahí de pues viendo muchos de los videos de los distintos platos, a veces la gente, pues como que el investigador pregunta, bueno, ¿y cómo se hace tal cosa? Entonces la señora como que lo mira primero con cara de, ¿cómo así que cómo se hace tal cosa? Pues se hace. Sí. O si no, empieza a dar como unas indicaciones súper, mejor dicho, como referenciales, pero pues que uno no sabe de qué está hablando. Sí, se cocina hasta que esté listo. Exacto. Hasta que esté listo. Exacto. Se pone no sé cómo, pues se pone así, pues claro. Y esta receta que traemos con Aurora es bien interesante, porque se llama bala. Y se hace con el plátano, se hierve y luego se golpea como para hacer puré con una piedra sobre otra piedra, sobre una marmita. Y lo curioso, lo más como importante del plato es que es el sonido, es cómo suena. Y por eso se llama bala, ¿cierto? Entonces cuando en una casa están haciéndolo, el que pasa se da cuenta. Y cuando alguien está haciendo bala, todos están invitados. Porque eso es como una comida que es un llamado, que es una... Y digamos que esa parte que ella cuenta de la receta, esa parte está, digamos, pues en su casa en Casuca, ¿cierto? Claro. No, como la función principal del plato no se puede realizar, no está fuera del alcance. Y no obstante, no está revestida ni de un halo de tristeza, sino que es lo que les digo, sigue siendo el plátano y sigue siendo pues o la historia o lo que sea. Tremendo. ¿Y por qué no está revestida de nostalgia? Digo que porque está antes como con la idea de que sigue siendo bonito poderla hacer, ¿cierto? Como tantos años después de... Eso es más bien que no es una experiencia triste sino que es como...
O sea, finalmente, así un plátano a veces valga 2.000 pesos, pues se puede comprar, ¿no? Porque digamos que con muchas historias nos hemos encontrado pues como con esos contrastes entre los momentos, como con la nostalgia de los momentos de abundancia. Claro, esa sí es la más brutal. Okay. No, o sea, no es... Y yo pienso, ahí está centrada esta historia. O sea, no es normal, no es posible, nunca va a ser entendible que un plátano valga lo que vale. Y que se tenga que racionar, que lo que les decía también con el coco, es como si en la finca, si usted no tenía coco, su vecino tiene coco, o sea, no... Y exacto. Todos sabemos que el coco en particular, que hoy pasa pues por un momento como de... que está de moda. El aceite de coco. El todo, la leche de coco, sí. Las limonadas de coco, los arroces de coco, es una comida como de la recursividad campesina de la región, sobre todo del Pacífico de costa, igual que del Caribe. ¿Por qué? Porque es una grasa muy barata. Sí. Porque normalmente lo que es caro, lo que es difícil de comprar es el aceite. Entonces el coco sale, digamos, de ahí, de que pues es la grasa para cocinar. Y pues ya vemos lo que se ha convertido. Sí. Interesante. Yo creo que tal vez nos falta es hablar un poquito entonces de qué significa lejano en esta receta, esos sabores lejanos, porque es bien particular que lejanos aquí tiene atravesado el desplazamiento forzado. Sí. O sea, sí es lejano en el sentido de que se perdió la casa, se perdió además pues no solo la casa, la parcela, sino pues todo lo que lo rodea. Se pierde el monte, se pierde... pues me imagino dónde están los plátanos y todos estos espacios que son espacios de vida ya no están más. Pero también es interesante pues como lo que se mantiene. Entonces no sé si querías contarnos un poquito más de cómo ves lo lejano en esta receta. Y, o sea, lo lejano en el sentido de que, o sea, aquí está claramente, pues en primera instancia, en el sentido literal, de una distancia a las malas, ¿cierto? Y lejano, por ejemplo, en el sentido también de todo lo que de la pérdida, todo lo que de lo que no va a hacer, ¿cierto? Con Aurora hemos hablado mucho de cómo cuando ella vivía en su finca, todos los momentos del año estaban pasados por qué se come, ¿cierto? Entonces, hay subienda de qué, hay cosecha de qué, es Semana Santa y qué no se puede comer, entonces si no podemos comer carne, ¿qué vamos a comer? Y entonces si es Navidad, ¿cierto? Volvemos a hablar de estos ritmos como diferentes. Y eso ya, aunque ella ya, ¿cierto? Ya tuvo su desplazamiento, así estuviera ya, ¿cierto? Esto ya no sucede en él, ¿cierto? Entonces no solo está en la imposibilidad de la distancia geográfica, sino en la imposibilidad ecológica misma. No, ya lo que hemos hablado, ¿cierto? Las aguas están envenenadas, no hay subiendas de nada, las finquitas con el pancaje han sido reemplazados por monocultivos de coca, palma, cualquier, ¿cierto? La zona ha sido una zona particularmente, digamos, golpeada por el conflicto, entonces la movilidad de la gente ha sido, digamos, radical. Y pues nada, pero la número uno es esa, es la de la parcela, o sea, la de como esa ruptura, esa cosa radical de separar tu relación con la comida, ¿cierto? No comer lo que cultivas, que es muy, que es tremendo para... En este caso, y de, por ejemplo, que sus hijos no se conectan para nada con esa como situación o esa, digamos, experiencia, sí. Sí, de hecho son los que más, o sea, es donde más duro se siente la pérdida. Pues porque estás en tu casa comiendo, ¿cierto? Cuando tus hijos creen que lo que comes es como... que qué asco. Sí, que eso no se come. Que eso no es comida, porque... Sí, y todo el problema de, pues, sí, la cosa de los paladares, ¿no? Como que de alguna manera este proyecto empezó como una especie de antilibro de recetas.
Con la idea de que no existiera la posibilidad de la repetición de la receta. O sea, un libro de recetas que te cuente unas recetas que no se pueden hacer en la casa. O que sabe que cada receta es única, que no hay fórmula, que la fórmula no es repetible, que pues hay miles de sancochos y cada uno tiene su sancocho de alguna manera. Y además un libro de recetas que no se que de pronto si es repetible es para mostrarte un paladar distinto, ¿no? O enseñar como para generar una discusión que no es como que este plato te va a parecer exquisito, va a sorprender a tu paladar cosmopolita, como lector, pues, o como coleccionista de libros de cocina, sino que por el contrario nos habla como también de esa extrañeza con un montón de paladares que pues también son muy frágiles porque se pierdan. Por ejemplo, pasa en esta casa en particular que mientras Aurora todo se lo come sudado, sus hijos el pescado, ¿cierto? Se compra, para sus hijos lo tiene que hacer frito. Y volvemos a lo de los restaurantes, ¿cierto? A una clara domesticación del gusto o de la receta se hace así, o sea, como el pescado cocido es... Y entonces, o que cuando hace un sancocho de carne salada que le trajeron de Tumaco, ¿cierto? O una encocada de piangua, es generalmente para el día que se va a ver, no sé, una fiesta de la afrocolombianidad o una reunión de, ¿cierto? De los que sí entienden y sí... Entonces tiene eso, como este lado también de la eso, como esa dimensión multicultural que también tiene que ver con su vida diaria, y por el otro lado la de, pues como la desidia, la mirada como de esto no es comida. Y ahí, y creo que eso va a pasar mucho, porque por un lado creo que estamos haciendo, digamos, claro, uno ve la mentira de un lado y del otro, ve lo problemático de un lado y del otro. Pero también donde se para uno, porque no hay un sitio estable donde pararse, no es como que uno pueda decir, no sé, como con unas ortodoxias y decir, no, es que el punto, o sea, lo que hay que hacer es estar parado desde acá y hay que cocinar desde acá y hay que hacer el paladar desde acá, porque es una cosa que está en movimiento, donde no hay un lugar a salvo. Pero hay como varias cosas interesantes, pues como lo primero es justamente la resistencia, que en medio de este cruce es como mi comida es mi comida, punto. Okay. ¿Cierto? Y no puede ser la de todos los días porque es difícil, porque es complicado, porque es caro, pero es la de 2 veces a la semana. Sí hay algo de eso que no ser, pero es que por lo que hemos hablado aquí desde el principio, porque es que no es como que me voy a rendir, es que es lo que como, o sea, no lo puedes racionalizar, o sea, te gusta o no te gusta, y te gusta de una manera que es eso, que sacia pues el cuerpo, pero sacia el corazón también, es como... Es pura felicidad. Así sea, cierto, no igualita, no como la hacía la mamá, sino como se puede hacer, así no haya la piedra, así no, cierto, no sea en la finca, pero eso, ahí lo que también hemos dicho muchas veces es, si el problema hay que resolverlo, el problema de la comida se resuelve, o sea, de alguna manera, y eso es lo que yo veo, que en medio de cualquier eso de la crítica académica, cierto, insufrible, o en medio de la exotización, y pues hay algo que hay que comer todos los días. Y no se come cualquier cosa. Y no perros calientes. Claro. Sí, yo creo que en medio de todas estas rupturas que señalamos y que cada receta como que nos reitera, creo que algo tal vez bonito que pueda hacer el libro, que hace parte de la apuesta del libro, es justamente esas conexiones. Y creo que eso nos abre muchas posibilidades. Sí, como que uno espera que el libro no se vuelva, pues mejor dicho, que sea un proyecto que no diga como, entonces ahora los nuevos platos son estos y las nuevas exotizaciones. Exacto, como ahora apuesten por esto. Total, es un riesgo que sabemos que... No lo había pensado.
¿Tú crees que el aguacafé no va a ser? Claro. Van a decir todos los como, wow. Sí, como el nuevo Esto cafecito quita la de sed, Quinta ¿no? Camacho. El nuevo frappuccino, sí, sí. el nuevo frappuccino de Teusaquillo va a ser el aguacafé con... Entonces no le echa limón, sino lima. Sí, entonces aparece la foto del jengibre. chef. Además ahora los chefs, no, aparecen la foto con afros, con el pelo gigantesco. Claro. Pues, sin redecilla. Es un poco raro. Bueno, muchas gracias, Sonia. Gracias, Pablo. Bueno, que estén muy bien. Adiós. Esperamos conectarnos muy pronto con otro capítulo de Recetario de Sabores Lejanos. Recuerden que este podcast es posible gracias a la financiación del Instituto Pensar de la Universidad Javeriana y, como siempre, gracias a los valientes y a las valientes que se aguantaron hasta acá. Espero que estén despiertos.